Welcome once again to another session on the 7 churches of Revelation and the letters that Jesus wrote to them. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión a las 7 iglesias de Apocalipsis y las cartas, lo cual que Jesús envió a ellas. In our last session, we began to take a look at the church of Philadelphia. En la última sesión vimos la iglesia de Filadelfia. Philadelphia, the evangelistic church. Filadelfia, la iglesia evangelística. The faithful church. La iglesia fiel. The church with open doors. La iglesia con puertas abiertas. A church that Jesus had nothing bad to say about it. Una iglesia la cual que Jesús no tenía nada en contra de ellos. So today we start where we left off, and that's going to be in verse 10. Hoy vamos a continuar en nuestro capítulo 3 de Apocalipsis. En esta sesión, ahora vamos a continuar con versículo 10. Jesus says, "Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth." Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. So here we see part of the promise that Jesus gives to this church. Aquí vemos entonces parte de la promesa, la cual que Jesús da a esta iglesia. Jesus is saying, you have persevered. Jesús está diciendo, ustedes han perseverado, You have not quit. no han rendido, You have been faithful to me. han sido fieles a mí. I will be faithful to you. Yo voy a ser fiel a ustedes. Now Jesus says, you have kept the word of my patience. Dice aquí algo interesante. Jesús dice, ustedes han guardado la palabra de mi paciencia. Now this word patience in the Greek means a little bit more than just waiting for something to happen. Ahora, esta palabra paciencia en el griego, idioma original, significa algo más que solamente esperar. It means to endure through something, to fight through something. Esa palabra quiere decir continuar o atravesar algo distinto, una prueba. And Jesus promises them that he will keep them from the hour of temptation. Y Jesús también les dice que la va a guardar de la hora de la tentación. What is the hour of temptation? Y nos preguntamos, ¿qué es la hora de tentación? Well, Jesus says that whatever it is going to happen to all the earth. Cualquier cosa que sea, dice Jesús aquí, que va a pasar a toda la tierra, The entire earth. todo el mundo. Now, the Bible tells us of a time that's coming in the last days. Pues la Biblia nos enseña acerca de un tiempo venidero que llegará en los últimos tiempos o los últimos días. A time that is often called the Great Tribulation. Habla de un tiempo que se llama la Gran Tribulación. Now, our study ends with chapter 3, but chapters 4 through 19 of the book of Revelation has a lot more to tell you about this time. Nuestro estudio de las 7 iglesias, vamos terminando con capítulo 3 de Apocalipsis, pero capítulos 4 al 19 va a hablar mucho más acerca de esos tiempos venideros. It's a time of God's pouring out of his wrath. Es un tiempo donde Dios pone su ira sobre la faz de la tierra. It's a time of wrath that's poured out on all the earth. Es un derramar de la ira de Dios sobre todos y toda la tierra. But there's good news. Pero hay buenas noticias. Jesus said he will keep us from that hour of temptation. Jesús dice que nos va a proteger durante ese tiempo de prueba y tentación. That word from in the Greek is a little tiny word called ek. Esa palabra que es de en el español, en el griego es una palabra muy pequeña, tal vez parece algo como insignificante. It's just the letters E, K. Pero la palabra en griego es ek, E-K.
And it means to not go through something, but to come out of something. Quiere decir esa palabra, no pasar por algo, sino salir de. Luke tells us about this time. Y también vemos en Lucas, capítulo 21, habla acerca de lo mismo. Chapter 21, verses 35 and 36. Lucas 21, versículo 35 al 36. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. And that's what Jesus is telling this church. Es lo que Jesús está enseñando, diciendo a esta iglesia igual. Remain faithful, and I will keep you from that hour. Sigue siendo fieles y yo los voy a proteger y guardar de esa hora de la tentación. And so if it happens to everyone on the entire earth, Y si es algo que pasa a todos que están en toda la faz de la tierra, and we can escape it, y nosotros podemos escaparlo, por decir, that means we need to leave the earth. eso quiere decir que vamos saliendo de esta tierra. If you recall, when God was going to destroy the cities of Sodom and Gomorrah, Si recuerdan cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, God removed Lot and his daughters before it occurred. Dios llevó a Lot con sus hijas antes que ocurrió la destrucción. They were taken out of the destruction. Ellos salieron fuera de la destrucción, fueron protegidos. They did not have to go through that time of tribulation. Ellos no pasaron por esos momentos de destrucción y tribulación. John 16, verse 33. Juan 16, versículo 33. Jesus is talking here, Jesús nuevamente está hablando aquí, and he says, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." esas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Well, here Jesus is telling us that we have to go through tribulation. Aquí Jesús está diciendo que vamos a pasar por tribulaciones y aflicciones. Jesus is telling the church of Philadelphia that he's going to take them out of tribulation. Y Jesús está diciendo a la iglesia en Filadelfia que lo va a llevar fuera de la aflicción. Why not this time? Pero ¿por qué esa vez no? Well, what we need to understand is that there are different sources of tribulation. Es que lo que tenemos que entender es que hay diferentes tipos o fuentes de tribulación. First of all, there are natural disasters that occur on this earth. Primero hay desastres naturales. If you watch any of the news, you will see that there is horrible flooding going on right now in China. Si ustedes están viendo las noticias, lo cual que al hacer esta grabación hay mucha inundación en China. I saw a couple of days ago on the news that there's very serious flooding on the west coast of Mexico in a place called Colima. Y yo he visto en las noticias que incluso aquí en México hay varios lugares donde tiene inundación en la costa. I was living in the city of New Orleans when Katrina hit. Yo estaba viviendo en Nuevo Orleans cuando vino la huracán Katrina en esos tiempos. And there were good Christians that were affected by that storm. Y hubo familias cristianas que fueron afectados por causa de esa tormenta. There's a saying that says,
Sometimes bad things happen to good people. Hay un dicho que dice, a veces hay cosas malas que pasan a buena gente. But we also receive tribulation because of Satan and the world. Pero también otra fuente de la tribulación y aflicción viene de Satanás y el mundo. Satan and the world are always trying to get our attention, Satanás y el mundo siempre quiere llamarnos la atención trying to draw our attention away from God para distraernos, para que nuestro enfoque en Dios se pierde and to do things that are displeasing to our God. y para que nosotros hagamos cosas que no son agradables para nuestro Dios. John 15, verse 20. Juan 15, versículo 20. This is Jesus talking again. Y aquí está hablando nuevamente Jesús. And he says this, "Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you." Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesus is saying, look, if they persecuted me and you follow me, they're going to persecute you. Jesús está diciendo, si ustedes me siguen a mí y a mí me persiguen y a mí me dan aflicción, pues lo van a hacer igual contra ustedes. And there is tribulation from God. También hay tribulación que viene por la fuente o parte de Dios. Hebrews 12, verse 6. Hebreos 12, versículo 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. God chastens us because he loves us. El Señor nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. He does it for our good. Lo hace por nuestro bien. But God also sends tribulation. Pero también Dios envía tribulación o lo permite. Because he has had enough. Porque ya, o dice, ya basta, ya es suficiente. It's called God's wrath. Se llama la ira de Dios. And this is a little bit different from these other types of tribulation. Y eso yo creo que es un poquito diferente de los demás tribulaciones. There are multiple examples of God pouring out his wrath in the Bible. Hay ejemplos múltiples de cuando Dios derrama su ira sobre las personas o la tierra en el Antiguo Testamento. God poured out his wrath on Egypt and the Pharaoh because the Pharaoh would not let his people go. Dios derramó su ira sobre Faraón y Egipto porque no permitió que su pueblo saliera de la esclavitud. God poured out his wrath on a man named Korah because he rebelled against Moses. Dios permitió que su ira cayera sobre Coré porque él era fue hombre desobediente a Dios. We saw that God poured out his wrath on Sodom and Gomorrah, and actually there were two other cities, I believe, that were involved. Hemos visto que Dios pone su ira sobre Sodoma y Gomorra y otros pueblos también en el Antiguo Testamento. And we all know the story of Noah's flood. Y todos conocemos la historia de la inundación y la historia de Noé. God poured out his wrath on a sinful world. Dios puso su ira sobre un mundo lleno de pecado. See, but in each of these instances, Pero en cada una de esas instancias, God spared his people. Dios protegió a su pueblo. When we look at the plagues of Egypt, Cuando vemos las plagas de Egipto, por ejemplo, we're told for at least some of those plagues, the Israelites did not experience those plagues. hemos visto que durante algunas de esas plagas, el pueblo de Israel fueron protegidos de ellos. The Bible tells us that the plague of flies did not happen in the land of Goshen where the Israelites lived. Vemos que, por ejemplo, la plaga de las moscas no llegó a Gosén,
la tierra o la área donde estaba viviendo el pueblo de Israel. The ninth plague, which was darkness so black you could not see your hand in front of your face. Como la plaga novena, que era la oscuridad, que no puedes ni ver tu mano enfrente de su propia cara. But in the land of Goshen there was light. Pero en la tierra de Gosén tenía luz. And we all know the 10th plague, Y todos sabemos del 10º, when God sent the angel of death to kill the firstborn. que Dios envió el ángel de la muerte para llevar todos los primogénitos de la tierra. In the land of Goshen there was the blood of the lamb on the doorpost. Pero en la tierra de los israelitas hubo en los puestos de la puerta y el marco de la puerta hubo la sangre del cordero. And they were spared from that tribulation. Y ellos fueron protegidos durante eso y que se llama la Pascua. When Korah rebelled against Moses, Cuando Coré estaba construyendo contra Moisés, God said, Moses, first of all, move all those people away from Korah's tents. Get them away. primero Dios dijo, Moisés, protege a todos los demás y aléjalos de la tienda y las carpas de Coré. Because God caused the ground to open up and swallow up Korah and all of his followers. Porque Dios causó su ira y abrió la tierra y llevó a Coré y todos sus seguidores. And we also talked about Sodom and Lot. Y también hemos visto el sobrino de Abraham, quien es Lot. And the Bible tells us that the angels could not do anything in Sodom until Lot left. Y dice la escritura que los ángeles no pueden hacer nada en Sodoma hasta que Lot y su familia salieron de ese lugar. Genesis 19 verse 22. Génesis 19, versículo 22. This is the angel talking to Lot. Eso es el ángel hablando a Lot. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Date prisa, escápate de allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zor. Now, if you remember when Abraham was bargaining with God, Y si recuerdas cuando Abraham estaba entregando cuentas y pidiendo a Dios por su favor, Abraham said, well, God, you would spare 50 people, wouldn't you? y Abraham le decía a Dios, pues puedes proteger o permitir 50 personas, ¿no es cierto? And then Abraham went to 45. Luego fue a 45. God said, okay. Y Dios dijo, ok, está bien. And finally, Abraham got to 10. Y luego llegó hasta 10 personas. God said, okay. Y Dios dijo, ok. But it wasn't God that stopped bargaining. Pero no fue Dios que dejó de hacer esta encuesta. It was Abraham that stopped bargaining. Fue Abraham que dejó de pedir a Dios. And we know that only 3 people actually escaped. Y sabemos que solamente 3 personas escaparon de este lugar. And in my opinion, Y en mi opinión, God would have spared one. Just one. Dios puede permitir y guardar uno, si fuera solo uno. And if God would do that, Si Dios ha hecho esto, what would God do for his church? ¿qué es lo que Dios puede hacer por su iglesia? For his faithful few? Por los pocos fieles que tal vez tiene ese remanente. What would he do for you? ¿Qué hará por usted? Verse 11. Versículo 11 de Apocalipsis 3. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesus is saying, hold on. Jesús está haciendo, sufren, pero aguantan. I'm coming back. Yo vengo pronto. Hold on till I come.
guárdese hasta que llego. Then Jesus says, I come quickly. Luego dice, yo vengo pronto. Now we've seen this word used before, Hemos visto esa palabra usado antes. and the word here is a Greek word called tachu. Y la palabra original aquí es tachu. And it doesn't mean that Jesus is going to come back in minutes or hours or days or whatever. Y no significa realmente que Jesús va a regresar en días ni minutos o unas pocas horas. This word is not talking about when he's going to come back. Esa palabra no da referencia a cuándo regresa Jesús, It is talking about how he's going to come back. sino está hablando de cómo va a regresar a Jesús. He's simply saying, when I do come, Jesús está simplemente diciendo que cuando vengo it's going to be sudden. va a ser muy pronto, rápido. So the people that in the church of Philadelphia, Entonces las personas que están en la iglesia de Filadelfia, they're all dead and gone. ellos ya han muerto, ya no están ahí. This was written almost 2,000 years ago. Eso fue escrito casi alrededor hace 2000 años. Well, why does Jesus say this? Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo de esa forma? Well, we've already seen one reason. It's because he's telling us how he's going to come back. Porque hemos visto una razón, porque está diciéndonos de cómo va a regresar. And another reason that Jesus is saying this in this letter Y otra razón por qué Jesús está diciendo eso en esta carta, is because he's not just talking to the church in Philadelphia. porque no solamente está hablando a la iglesia en Filadelfia, He's talking to his church today. está hablando a su iglesia hoy día, hoy mismo. He's talking to you and me. Está hablando con usted y conmigo. Remember, he said, watch and pray. Recuerda que dijo, velar y orar. You don't know the hour or the day, No conoce la hora ni el día, but it's going to be sudden. pero va a ser pronto, pasará rápido. And then Jesus says, do this so that no man can take your crown. Entonces Jesús luego dice, hazlo de esta forma para que ningún hombre toma su corona. So what is Jesus talking about here? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Well, I found 5 different references to crowns in the Bible. Yo he encontrado 5 referencias distintas en la Biblia acerca de las coronas. The Bible talks about an imperishable crown. La Biblia habla de una corona que no se echa a perder o que no es imperecible. It talks about a righteous crown. Habla de una corona que es de la justicia. It talks about a crown of rejoicing. Una corona que es de regocijo. It talks about a crown of glory. Una corona de la gloria. And it talks about a crown of life. Y una corona de la vida. And I believe, in my opinion, this is the crown that Jesus is talking about. Y en mi opinión, yo creo que Jesús está hablando de esa corona. Jesus is pleading with his people. Jesús está pidiendo a su pueblo. He's saying, hold on, be faithful, Está diciendo, sigue fiel, continue until I come. continúe hasta que regreso. In spite of the tribulation and the persecution A pesar de la tribulación y la aflicción, persecution from Romans, la persecución de los romanos en aquellos tiempos, and also persecution from Jews. e incluso una persecución que venía de los mismos judíos. Jesus is saying, hold on and you will receive the crown of life. Jesús está diciendo a la iglesia en Filadelfia, sigue fiel y van a recibir la corona de la vida. James 1, verse 12. Santiago 1, versículo 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verse 12. Continuamos con versículo 12.
him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesus is basically promising them eternity with Jesus. Básicamente, Jesús está prometiendo o dando la promesa de una eternidad con Él y con su Dios. But here's how he said it. Pero aquí es como lo dice. He says, I will make you a pillar in the temple of my God. Lo haré un pilar en el templo, una columna en el templo de mi Dios. A pillar in the church. Un pilar o una columna en la iglesia. Oftentimes, when an individual is working in the church, working hard, Muchas veces cuando un individuo está trabajando en la iglesia, trabajando en el ministerio y trabajando fuertemente o duro, faithful, active in ministry, fielmente está activo en ministerios, está sirviendo a los demás, perhaps a leader in the church, tal vez un líder en la iglesia. oftentimes they are called a pillar of the church. Comúnmente esas personas le da referencia a la escritura que son columnas o pilares en la iglesia. And this statement would have meant something to the church in Philadelphia. Y ese dicho, o decirlo de esa forma, eso tiene una gran significancia para los que son de la iglesia en Filadelfia. You see, the city of Philadelphia, La ciudad de Filadelfia, in the year AD 17, en el año de después de la decisión de Cristo, en el año 17, they experienced a great earthquake. ellos pasaron por un gran terremoto. I think we talked about that in our last session. Creo que hablamos acerca de ello en nuestra última sesión. And if you see the ruins of this ancient city, Y si ves a las ruinas de esta ciudad, as many of the ruins of these other cities that we've been talking about, como las ruinas en otras ciudades, lo cual que estamos hablando de las 7 iglesias, you will see the foundations of buildings and temples. vas a ver los fundamentos o los cimientos de varios templos y edificios. No roofs, No hay techos, a little wall left, hay poquito de las paredes, but you will still see some of the columns still standing. pero incluso hasta el día de hoy se ve las columnas. So perhaps Jesus is saying here, you will be able to stand through all the trial and temptation. I will enable you to stand. O tal vez lo que está diciendo Jesús aquí, yo creo que está mencionando que ustedes van a ser como esas columnas, van a estar parados, aún incluso durante tiempos de aflicción y tribulación. Jesus also says, Jesús también aquí dice, I will write upon him the name of my God. lo voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios. Jesus will write his name on the pillar or on the person. Jesús va a escribir su nombre en la columna o sobre la persona. Well, this was a common practice by the Romans. Eso era una práctica común tradicionalmente de los romanos. On the pillars of their temples, En los pilares o las columnas de sus templos, they would write the names of their important people, ellos escribieron los nombres de las personas más importantes de la cultura romana, or perhaps the names of their pagan gods. o incluso los nombres de sus dioses paganos. But the Israelites practiced this also. Pero los israelitas también tenían esa misma práctica. In 1 Kings 7, verse 21, En 1 de Reyes 7, versículo 21, this is talking about King Solomon. está hablando del rey Salomón. And he set up the pillars in the porch of the temple, and he set up the right pillar and called the name thereof Jachin,
And he set up the left pillar and called the name thereof Boaz. Esas columnas erigó en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Jesus also promises, I will put on him the name of the city of my God, which is the New Jerusalem. Jesús también da la promesa que va a poner sobre aquellos columnas, personas, el nombre de su Dios, que es la Nueva Jerusalén. This is our eternal home. Ese es nuestro hogar eterno. We see this city descending out of heaven Vemos a esa ciudad descendiendo del mismo cielo to the new earth that God will create. a la nueva tierra, lo cual que Dios va a crear. In Revelation chapter 21 verse 10, En Apocalipsis 21, versículo 10, John says, Juan dice lo siguiente: And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. And in verse 16 we read, También incluso en versículo 16, And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Now this could describe a pyramid or a square. Eso puede dar una descripción de un pirámide o un cuadro. I suspect it is a square. Yo creo que es un cuadro. But when you do the math, Pero cuando hace las cuentas o hace la matemática, John is telling us that this city sent down from heaven Juan está diciendo que esta ciudad, enviado desde el cielo, is 1,500 miles long, high, and wide. es 15,000 millas de largo, de ancho y de alto, Or 2,400 kilometers in all directions. 2,400 kilómetros en cada dirección. And Jesus says, we will go no more out. Y Jesús dice, no vamos a irnos más. Now, that could simply be referring to the fact that we will spend eternity with Christ. Eso puede dar la referencia a simplemente que vamos a pasar por toda la eternidad con Cristo. But it could also be saying that Jesus has given us a command to go out and spread the gospel. Pero también puede darnos el entender que Jesús mismo nos envió para compartir el evangelio a todo el mundo. But in that day, there will be no more need to evangelize. Pero en ese día no habrá motivo o razón para evangelizar. You know, when we looked at the church in Pergamos, Y cuando vimos a la iglesia en Pérgamo, we saw that Jesus has a new name for each one of us. vimos que Jesús tiene un nuevo nombre por cada uno de nosotros. It's a personal name just between him and us. Es un nombre individual, un nombre personal entre Él y nosotros. Can you imagine standing in a crowd of 1 million people ¿Tú puedes imaginar que estás parado en una muchedumbre de unos millones de personas Jesus calls out your name, y Jesús usa solamente tu nombre and everyone will know he's talking to you? y todos saben que está hablando directamente a ti? Verse 13. Continuamos con versículo 13 de Apocalipsis 3. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notice something here. Jesus said what the Spirit saith to the churches. Hay que tomar cuenta aquí que Jesús dice, el que tiene oído,
que escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias, not plural. just a church. No solamente una iglesia, sino iglesias. So once again, we see that same advice. So, nuevamente vemos que el consejo principal Jesus is saying, listen to me, it's important. está diciendo a Jesús, escucha, pon atención, es algo importante. Your eternal destiny is at stake. Tu destino final o tu destino eterno está en juego. So, where does the Church of Philadelphia fit in our panoramic view of church history? Entonces, ¿cómo entra la iglesia de Filadelfia en nuestra vista panorámica de la edad de iglesias? Well, for one thing, the Church of Philadelphia exists today. Bueno, una razón que la iglesia en Filadelfia existe hasta hoy día. There are churches here Hay iglesias aquí that are still faithful to Jesus Christ. que también siguen fiel a Cristo Jesús. The Church of Jesus Christ will exist when he returns. La iglesia de Jesucristo va a existir hasta que Él regresa. And the name of it, El nombre de ella my church. es mi iglesia. That's the only name Jesus gave to it. Es el único nombre, lo cual que Jesús dio nombre a la iglesia. Jesus said, upon this rock I will build my church. Y Jesús dijo, sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, dice Jesús. This is the church by which we should measure our churches. Esta es la iglesia donde nosotros debemos tomar en cuenta o medir nuestra iglesia. You know, with the last two churches, we saw the church going through what was called the Dark Ages. En las últimas dos iglesias vimos como la iglesia pasó por la época de lo que se llama los tiempos oscuros o la época oscura, la era de oscuridad. And with the church of Sardis, we talked about the Reformation period. Y una de las últimas sesiones hablamos de la reformación de la iglesia. When light was shed on some of the false teachings of the church that existed in that day. Cuando entró luz sobre unas ciertas doctrinas falsas y prácticas erróneas de la iglesia. Well, during that time of the Reformation, Bueno, durante ese tiempo de la reformación, something very important happened algo muy importante pasó. for the spread of the gospel. Algo muy significante pasó a la iglesia para que se puede extender el evangelio. The printing press was invented. Que inventaron la impresora o la primera manera para hacer copias. And as it was improved and improved and improved, Mientras que lo mejoraron y lo mejoraron, Bibles could be reproduced. las Biblias se pudiera reproducirse con más facilidad Much more quickly than by rewriting them by hand. y mucho más rápido que escribirlo a mano. And that led to a period of great evangelism. Eso llevó a la iglesia a una época de grande evangelización. Evangelism around the world. Evangelización por todo el mundo. Not only could Bibles be mass produced, No solamente se puede producir en masa las Biblias, they could be reproduced in different languages. se puede reproducir fácilmente en otros idiomas. And this led to a time of widespread gospel. Y eso llegó a una época de mucha evangelización en todo el mundo. So how do you measure up to the Church of Philadelphia? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo nosotros nos medimos al ejemplo de la iglesia en Filadelfia? How does your church measure up to the Church of Philadelphia? ¿Cómo se ve su propia iglesia al lado de la iglesia de Filadelfia? It's our measuring stick. Es nuestra regla, por decir, nuestro metro para medir. So that concludes our study of Philadelphia. Bueno, eso da conclusión a nuestro estudio de la iglesia en Filadelfia. And next time we'll be taking a look at the church in Laodicea. Y la próxima sesión vamos a ver la última iglesia, lo cual que es la iglesia de Laodicea. Until next time, God bless and keep. Hasta la próxima vez, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Adios. Gracias.